Somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la Facultad de Ingeniería Industrial. Los integrantes de este proyecto son Pardo Wilton, Tim Pablo y mi persona Falcones Yorleni. El curso en el que pertenecemos es el noveno B y el docente que imparte esta materia es el ingeniero Juber Azúa. El día de hoy vamos a presentar línea de proceso de una empresa farmacéutica productora de vitamina B12 para bolsas de aluminio de 50 gramos. Balance de energía. Fundamentos del balance de energía. Antes de iniciar a hacer los cálculos del proyecto, se pretende realizar un preámbulo de todos los conceptos que intervienen en el balance de energía. ¿Qué es la energía? La energía se va a definir como la capacidad de poder realizar trabajo, de producir movimiento, de generar cambios. Es inherente a todos los sistemas físicos y la vida en todas sus formas. Se basa en la conversión, uso, almacenamiento y transferencia de energía. ¿Qué es el balance de energía? Un balance de energía se va a tratar de la contabilidad de aquellos aportes y del consumo de energía por parte de un sistema, a estudiar o a tratar. Se trata de conocer cambios del nivel de energía en un sistema. Existen diferentes usos para el balance de energía, entre ellos está lograr una producción efectiva del calor, recuperar y utilizar efectivamente el calor, además de poder lograr una producción efectiva del calor, determinar el consumo de combustibles, calcular la cantidad de energía necesaria para un sistema. Tipos de energía. Existen diferentes tipos de energía, entre ellos están el tipo de energía mecánica, que es el nombre genérico para las energías que están en su debida posición, ya sea potencial y cinética. En la energía cinética nos vamos a referir a aquella energía que tiene un cuerpo cuando se mueve respecto a otro y es proporcional a la masa del cuerpo y al cuadrado de su rapidez. Esta es la fórmula. La energía potencial es aquella que se debe a la posición de su cuerpo dentro del campo gravitatorio. Si consideramos que un objeto de masa m tiene en el suelo, la energía potencial va a ser igual a cero. A una altura h va a tener energía potencial igual a la masa por gravedad por la determinada altura en la que se esté encontrando el objeto, siendo la gravedad una constante que vale pues 9.8 newton por kilogramo. Ecuación del balance de energía. En términos generales, la energía potencial y la energía cinética cambian un poco en sistemas termodinámicos respecto a la variación de la energía interna, por lo que vamos a tener una ecuación más sintetizada, la cual será de la siguiente manera. Calor más trabajo es igual a la variación de energía interna. Calor. El calor, por lo tanto, es energía, pero la energía solo la llamaremos calor mientras se vaya a transferir de un cuerpo a otro. Mecanismo de transferencias de calor. Está conducción, convección y radiación. La conducción se va a tratar de la transmisión de calor de un sólido por la vibración de moléculas con mayor energía hacia otra con menor energía. La convección se va a tratar de una transmisión de calor en líquidos y gases. Es aquel movimiento de masa de gas o líquido a diferente temperatura en corrientes ascendentes y descendentes. Y finalmente la radiación se trata de la transmisión de calor en el vacío y en gases a través de ondas. No requiere que los objetos estén en contacto. Es así como podemos ver los diferentes ejemplos en la figura. Temperatura. Al hablar de temperatura nos estamos refiriendo a la propiedad de los sistemas materiales que nos informa sobre el estado de agitación de sus partículas. La captan nuestros sentidos del tacto y también podemos medirla a través del termómetro. Dimensionamiento de equipos. Es el primer paso en un diseño preliminar, es cuantificar la cantidad de calor que está involucrada en nuestro sistema, o también podemos llamarle balance de energía. Luego vamos a seleccionar el fluido para poder cumplir las especificaciones energéticas requeridas y su cantidad que permita satisfacer al balance. Una vez elegido el tipo de intercambiador adecuado para el proceso, debe especificarse su geometría y luego llevar a cabo la estimación de los coeficientes. A continuación, vamos al SketchUp a poder explicarles acerca de los equipos que van a intervenir en el balance de energía y el dimensionamiento de los mismos.
A continuación les mostraré el diseño 3D en SketchUp de nuestra planta productora de vitamina B12. El proceso empieza en nuestros tanques contenedores de la materia prima, ya totalmente tratada, están almacenadas y uno de los tanques contiene la disolución fosfatada esterilizada y el otro la disolución de glucosa esterilizada. Uno de los equipos de medición que se utilizan en el proceso es el sensor de nivel, el cual se encuentra en los dos tanques de almacenamiento. Este nos permite medir la altura de nuestra materia prima, ya sea la disolución fosfatada y la disolución de glucosa. Estas dos corrientes van a ingresar a la planta y pasar por un mezclador donde la disolución fosfatada tendrá un flujo másico de 2.668 kilogramos por hora, mientras que la corriente de glucosa esterilizada tendrá un flujo de 4.956 kilogramos por hora. Esto nos va a ayudar a formar un medio de cultivo, el cual será utilizado para reaccionar dentro de un fermentador. Dentro del fermentador tendremos una operación que durará alrededor de 160 horas, donde se alimentará con un microorganismo o un inóculo llamado Propionibacterium preuderaceae, en donde las condiciones de fermentación van a ser de 30 grados centígrados y un pH de 7. Durante el proceso se va a añadir un precursor vitamínico llamado DMB a las 84 horas de fermentación. El equipo de medición que vamos a utilizar en el fermentador es el termómetro. Este nos va a permitir medir y controlar la temperatura en este proceso, el cual es necesario tener una determinada temperatura a 160 horas para que la fermentación sea idónea. Este producto de la fermentación es almacenado para su posterior uso dentro de los tanques de almacenamiento. Luego de esto va a pasar por una centrífuga de régimen continua, retirándose el sobrenadante o sólido compuesto de microorganismos, que también serían las bacterias que se producen en la fermentación. Considerándose que en la centrífuga no existe el aumento de temperatura, el líquido que se obtiene de la centrífuga es una disolución acuosa de los componentes del medio de cultivo y los subproductos del metabolismo bacteriano. Este se va a enviar a un tratamiento de efluentes en la salida, mientras que el sólido sobrenadante compuesto por la población de bacterias productora de la fermentación se va a enviar al molino de bolas. En el molino de bolas se produce la ruptura celular, obteniéndose un sólido compuesto por los residuos de la membrana celular húmeda y un líquido, el cual es el medio intracelular en el que está contenida la vitamina B12, producida por la bacteria. La suspensión obtenida de la operación anterior va a alimentar a la nueva centrífuga. En esta se va a separar en una fase líquida que va a estar compuesta por el citoplasma, que está fundamentalmente de agua, también de material genético, de lípidos y de la propia vitamina B12. Y por otra parte tenemos la fase sólida, que va a estar compuesta por los restos de la membrana plástica y pared celular, que sería fundamentalmente de lípidos. El sobrenadante obtenido en la centrífuga se va a enviar a los tratamientos de efluentes, así como la anterior centrífuga, y mientras que el líquido que se obtuvo se va a enviar al absorbedor. Al igual que la centrífuga, en el absorbedor tampoco se produce un aumento de la temperatura. Cuando hablamos del absorbedor, también la llamamos torre de lecho fijo, el cual va a absorber durante un periodo de 25 horas hasta saturarse a una temperatura de 25 grados centígrados y un pH de 5. Para poder abastecer las necesidades de este proceso es necesario alternar los periodos de absorción y de desorción en estas dos torres. Por lo tanto, de los absorbedores salen y entran alternativamente diferentes corrientes líquidas. Mientras se está produciendo la operación de absorción, a la torre de lecho fijo entra la corriente líquida que se va a denominar medio intracelular, procedente de la centrífuga, y sale una corriente líquida cuya composición es idéntica a la del alimentado, pero habiéndosele retirado toda la vitamina B12, quedando esta absorbida en el lecho de las resinas.
A la torre de absorción se le va a añadir un flujo de metanol acuoso proveniente de un reflujo, del cual hablaremos más adelante. La solución acuosa del metanol y cobalamina que proviene de la regeneración del lecho de absorción se va a enviar al cristalizador. En este, la disolución de cobalamina se concentra por evaporación a un vacío del 85%, o también a 0,15 atmósferas de presión, y a una temperatura de 48 grados centígrados. Al evaporarse el metanol, la solución se concentra progresivamente. El disolvente gaseoso sale del cristalizador al condensador que se encuentra fuera de las instalaciones, el cual va a ser fuente de alimentación para la torre de absorción. Este elemento lo analizaremos al final. La disolución concentrada con cobalamina precipitada pasa del cristalizador al filtro secador, donde por una parte se obtiene el sólido precipitado como cobalamina de alta pureza, al 98%, que vendría a ser nuestro producto final, es decir, la vitamina B12. Y por la otra salida del filtro secador tendríamos una disolución acuosa de metanol y cobalamina saturada. La cobalamina cristalizada, es decir, nuestra vitamina B12, que se obtiene del paso por el filtro secador, se envía al almacenamiento, el cual debe estar a 4 grados centígrados para poder evitar su deterioro. La disolución saturada que sale del filtro secador se recircula mezclándose con el efluente del absorbedor, compuesto también por agua, por metanol y cobalamina. El flujo de disolución acuosa de metanol evaporado va a pasar por un equipo llamado divider o separador. El divider se encarga de separar la mayor cantidad de agua y metanol que ingresa en este componente, siendo así que la disolución acuosa de metanol evaporado ingresante tiene un flujo de 499,77 kilogramos por hora, quedando una disolución de metanol recirculando de 5 kilogramos por hora. Este proceso se lo realiza para que el flujo que entra al condensador esté en condiciones idóneas, por lo tanto la disolución acuosa de metanol que se pierde es de 494,77 kilogramos por hora. En el condensador vamos a tener dos equipos de medición, el termómetro y el barómetro. El barómetro nos va a ayudar a medir la presión del flujo de vapor. En el condensador convertiremos el vapor de metanol en una corriente líquida, siendo este una fuente extra para el mezclador, que preparará la solución entrante al absorbedor. Esta mezcla está compuesta por metanol y agua desionizada, más el metanol extra proveniente del reflujo o del reciclaje. Como dije con anterioridad, este proceso de reflujo lo vamos a aplicar para poder aprovechar el residuo de vapor de metanol, que proviene del cristalizador, volviéndolo a ingresar al absorbedor. A continuación veremos el dimensionamiento de los equipos en nuestro proyecto. Diseño de equipos. El primer equipo que vamos a hablar es el fermentador. Los tiempos para la fermentación depende de cada operación. Está el llenado, que tiene una hora de operación, el vaciado 1 hora, la limpieza 1 hora y media, en el proceso 160 horas y finalmente el total de las horas son 163 horas con 50 minutos. Por otro lado, los dimensionamientos del fermentador son el diámetro 1,92 metros y la altura 2,88 metros. Por otro lado, tendremos la geometría del fermentador, que lo podemos ver en la imagen. Está el diámetro del agitador, que tiene una medida de 0,64 metros. La altura del rodete sobre el fondo del tanque, 0,64 metros. La altura del líquido, 1,92 centímetros. La longitud de las palas del rodete, 0,16 metros. Y finalmente la anchura de las placas deflectoras, 0,192 metros. Las características de este fermentador está que el volumen del cilindro tiene 5,6 metros cúbicos,
El volumen total del tanque es de 7,46 metros cúbicos. El tipo de agitador es de la turbina Rushton y la velocidad del giro es de 30 revoluciones por minuto. Y finalmente la potencia calculada del agitador es de 170 watts. Por otro lado tendremos la centrífuga con sus diferentes características detalladas en la tabla. Podría mencionar las más importantes, como el consumo eléctrico máximo, que es de 17,5 kilowatts, el líquido de operación de 1 litro de descarga, el vapor necesario es de 20 kilogramos por esterilización a 210 kilopascales, la capacidad máxima es de 5 metros cúbicos por hora, la fuerza G máxima es de 11.900 y la potencia del motor instalado es entre 22 y 25 kilowatts. En el molino de bolas tendremos las diferentes características. El fabricante es Sower Company, el modelo es SWBS50, la potencia del equipo es de 45 kilowatts, la velocidad de rotación es de 850 revoluciones por minuto, el caudal de procesamiento está entre 300 y 600 kilogramos por hora, y finalmente el volumen de la cámara de molienda es de 50 litros. Y así es como se vería el molino de bolas en la vida real. Por otro lado tendremos la centrífuga 2. Sus características más importantes son: el consumo eléctrico máximo es de 2 kilowatts, el líquido de operación es de 0,5 litros, la capacidad máxima es de 1 metro cúbico por hora, la fuerza G máxima es de 11.130 y la potencia del motor instalado es de 3,7 kilowatts. Y así es como se vería también la centrífuga número 2 en el SketchUp y en la vida real. Por otro lado tendremos el absorbedor. La cantidad de estas torres son dos. Tendríamos la de torre de absorción y la torre de desorción. El volumen de la columna es de 0,5 metros cúbicos, la altura de 3,44 metros y la masa de resina por torre tendríamos 355 kilogramos. En la torre de absorción tendremos un caudal volumétrico de 0,67 metros cúbicos por hora. La concentración de la alimentación de la vitamina B12 será de 0,56 gramos por litro. El tiempo de operación es de 25 horas. Y por otro lado, tendremos la torre de desorción, que tendrá un caudal volumétrico de 3,12 metros cúbicos por hora. La concentración de metanol 40%. El tiempo de operación, 10 minutos. De la misma manera tendríamos el cristalizador. Sus diferentes características están detalladas. Las más importantes serían el volumen, con 600 litros. La potencia de agitador sería de 4 kilowatts. La presión del vacío, 0,015 megapascal. El tiempo de operación de 2 horas. Y así se vería el cristalizador en la vida real. Por otro lado tendríamos el secador filtro. Este tendrá un volumen de 0,07 metros cúbicos, la presión de operación de 3 bares y la potencia del motor de 0,55 kilowatts. Así es como se vería el filtro secador en la vida real. Ahora veremos los mezcladores y los tanques de almacenamiento. Empezaremos por el tanque pulmón. Las características más importantes serían el volumen de este cilindro, que es de 6 metros cúbicos, la altura del cilindro de 4,11 metros, el volumen total del tanque de 6,7 metros cúbicos. En el mezclador número 2 tendríamos un volumen del cilindro de 0,6 metros cúbicos, la altura del cilindro de 1,9 metros y el volumen total del tanque de 0,7 metros cúbicos. Por otro lado está el tanque mezclador, asimismo, como lo vemos en la figura, el volumen del cilindro sería de 4,7 metros cúbicos, la altura del cilindro de 3,8 metros, y el volumen total del tanque de 5,25 metros cúbicos. Bueno, ahora les vamos a explicar los cálculos del
de nuestro proyecto, sobre la línea de producción de vitamina B12, en donde se va a dividir en los cálculos en el balance de energía y los cálculos para el diseño de los equipos. Con referente al balance de energía, vamos a determinar los cálculos teniendo en cuenta las etapas donde la energía intercambiada es relevante y justifica el análisis. Ahora vamos a ver el esquema de nuestro proceso de producción de vitamina B12, se los explicamos anteriormente, y en los cálculos vamos a empezar con el proceso de la fermentación, donde se realiza por un reactor batch, donde aquí vemos todos los flujos que entran y salen y su esquema 3D en el sketch. Bueno, para empezar, en la siguiente tabla se puede observar el balance energético de esta etapa, donde vamos a tener un balance general de energía, en donde va a ser, donde el balance general de energía para el reactor va a ser igual a la generación de calor por el crecimiento celular y mantenimiento, más la generación del calor por la agitación mecánica, menos la velocidad de pérdida de calor por geometría y conductividad térmica, menos la velocidad de pérdida de calor por evaporación, va a ser igual a la velocidad de la acumulación del calor. Y el balance para el enfriamiento va a ser igual a la velocidad de la acumulación del calor, igual a esta misma va a ser igual al calor de enfriamiento. Para esto necesitamos unos parámetros cinéticos de la bacteria, en el que el que más nos va a importar va a ser el factor de conversión global del sustrato en la célula y la velocidad específica máxima de crecimiento celular, que es 0.1. Bueno, para empezar con el balance general de energía, hay que considerar que las pérdidas de calor por evaporación son despreciables. Por ende, nos queda que la cantidad de calor por el mantenimiento más el calor por la agitación y menos el calor de las pérdidas por geometría y del equipo van a ser igual a la velocidad de la acumulación de calor. Para ello vamos a buscar todos estos calores involucrados por separado que se dan en el reactor, donde el calor del mantenimiento, por el mantenimiento va a ser igual a la velocidad específica máxima de crecimiento celular por la cantidad de células por cada metro cúbico, por el volumen del tanque, que es 5 metros cúbicos, y dividido para la cantidad de células por cada kilocaloría, que es 0,054. Y estos datos los sacamos de referente a Sousa Campos, His y Furman en el año 2005, en calor de mantenimiento. Reemplazando los datos que tenemos de la fuente, nos queda que el calor de mantenimiento es de 112.493 kilocalorías por hora. Para el calor de la agitación, la fórmula es igual a que el calor por agitación va a ser igual a la potencia requerida. Y esta potencia requerida la encontramos por referencia de Giancopoli en el año 1998, que dice que la potencia para este reactor va a ser igual de 85 watts. Como no queremos la potencia en watts y queremos tener todos los calores en una sola unidad, lo vamos a transformar esos watts a kilocalorías por hora, donde se puede observar su conversión, y lo que nos queda que el calor de agitación va a ser igual a 73.08 kilocalorías por hora. Y las pérdidas de calor por la geometría y transferencia, su fórmula va a ser igual al área por el coeficiente y por la variación de temperatura. Que estos datos los obtuvimos de una referencia de Kern en 1965, donde dice que el área va a ser igual a 17.4 metros al cuadrado, el coeficiente de 2.54 calorías sobre hora por metros al cuadrado por grado centígrado, y su variación de temperatura de 5 grados centígrados. Lo que nos queda unas pérdidas de calor por geometría y transferencia de 220.98 kilocalorías por hora.
Una vez obtenido todos los calores involucrados, reemplazamos en el balance general de energía, lo que nos queda lo que nos queda una acumulación del calor, una cantidad de acumulación de calor de 112.344,90 kilocalorías por hora. Y como la cantidad de acumulación de calor es igual a la cantidad, al calor de enfriamiento, pues el calor de enfriamiento también van a ser esos 112.344,90 kilocalorías por hora. Bueno, el otro proceso al que se le va a calcular el balance de energía es a la cristalización. Y que en esta tabla, en la siguiente tabla se presentan las características físicas de las corrientes involucradas, mientras que en la siguiente se tiene el balance general de energía para la cristalización y las características de las corrientes del vapor de agua. Donde vemos que la corriente que entra es la corriente número 19, donde la disolución acuosa de metanol y vitamina B12 tiene una densidad de 902 kilogramos sobre metros cúbicos y una masa que se calculó en el balance de materia de 555,69 kilogramos, con un calor específico de 0.85 kilocalorías sobre kilogramos por grado centígrado, a una temperatura de 25 grados centígrados y su entalpía de 25.25 kilocalorías sobre kilogramo. Tenemos la otra corriente, que es la disolución acuosa del metanol evaporada de 13 kilogramos sobre metros cúbicos, con su masa calculada anteriormente en el balance de materia de 499.77 kilogramos, su calor específico de 0,41, una temperatura de 48 grados centígrados y una entalpía de 19,68. Y la otra corriente, que es la disolución acuosa concentrada con vitamina B12, tenemos que su densidad es 886 kilogramos sobre metros cúbicos, con su masa de 55.92 kilogramos, su calor específico de 0.86, a su temperatura de 48 grados centígrados y una entalpía de 41.28. El balance general de energía para la cristalización tenemos que es que la masa en la línea 19 por la entalpía en la línea 19 más la masa del vapor por la entalpía del vapor va a ser igual a la masa en la línea 22 por la entalpía en la línea 22 más la masa en la línea 20 por la entalpía en la línea 20 más la masa del líquido por la entalpía del líquido. Y tenemos que las características de corriente del vapor de agua, donde tenemos la corriente del vapor sobrecalentado V y la corriente de líquido saturado L, donde tenemos que la temperatura para el vapor es de 150 grados centígrados y para el líquido saturado es de 133.54. A una presión de 3 atmósferas y una entalpía de 659.75 kilocalorías sobre kilogramo para el vapor y de 134.18 para el líquido saturado. Ahora, teniendo en cuenta todo lo anterior y todo lo anterior, que es el vapor utilizado, el vapor sobrecalentado a 150 grados centígrados y a 3 atmósferas de presión, y también teniendo en cuenta los datos de entalpía mencionados anteriormente, también las masas de las corrientes para el cristalizador calculadas en la hoja de balance y las características del vapor, se encuentra que la masa del vapor necesaria para esta etapa es igual a 0,64. Nos queda que la masa del vapor es igual a 0,64 kilogramos. Y tenemos que tener en cuenta que las masas del vapor y las masas del líquido saturado son iguales. La única diferencia es que es su estado. Y ese sería el balance de energía para el cristalizador. Ya, el otro proceso es la condensación, donde tenemos el condensador con sus flujos de entradas y salidas, su esquema 3D, donde primero hay que tener en cuenta las características físicas de las corrientes involucradas en este condensador y tenemos que las características físicas para la disolución acuosa del metanol evaporado recirculado, tenemos una masa de 494.77 kilogramos que lo calculamos en el balance de materia con un calor específico de 0,41 kilocalorías sobre kilogramos por grado centígrado
una temperatura de 48 grados centígrados y su entalpía, que es de 21.25 kilocalorías sobre kilogramo. La otra corriente es la disolución acuosa de metanol líquido recirculado, con su masa calculada anteriormente de 495 kilogramos, con un calor específico de 0,85, una temperatura de 25 grados centígrados y con una entalpía de 19.68. Y hay que tener en cuenta también la corriente del agua de refrigeración para el condensador, donde la masa es la que no conocemos, es la que hay que calcular, y teniendo el calor específico para el agua de refrigeración es de 1, que va a tener una temperatura de 20 grados centígrados y una entalpía también de 20 kilocalorías sobre kilogramo. La ecuación para el balance de energía para la condensación es que la masa en la línea 23 por la entalpía del agua de refrigeración igual a la masa en la línea 25 por la entalpía en la línea 25 y más la masa de agua por la misma entalpía del agua. Ya, porque la masa del agua de refrigeración y la masa del agua solo van a variar su estado, pero en sí van a ser la misma masa. Ya, pues, reemplazando la ecuación con los datos anteriormente mencionados en las tablas de las características físicas de las corrientes de condensación, tenemos que la masa de refrigeración para el agua va a ser de 1003 kilogramos. Ya, y ese sería el balance de energía para los equipos que van a justificar nuestro análisis. Ahora, continuando con el diseño de equipo, tener en cuenta para el dimensionamiento y la adopción de equipos que van a ser utilizados para el proceso de la producción. Y que en esta sección se van a tener en cuenta los datos de los balances de masa y energía encontrados anteriormente, y que en esta siguiente tabla se mencionan los equipos a dimensionar y adoptar. Tenemos que vamos a dimensionar el reactor, el absorbedor y los tanques mezcladores. Y vamos a hacer la adopción de los tanques mezcladores, la centrífuga, el molino de bola, el cristalizador y condensador y el filtro secador. Ya, para la preparación del medio de cultivo, que va a ser el primer mezclador, que como antes de ingresar al reactor se prepara el medio de cultivo mediante la mezcla de dos disoluciones obtenidas anteriormente. Este mezclado se realiza en un tanque pulmón, que sería el primer tanque, donde puede quedar almacenado frente a algún imprevisto del proceso. Y el equipo consiste en un tanque de acero inoxidable con fondo redondeado, con el fin de eliminar los bordes rectos o regiones en las cuales no penetrarían las corrientes del fluido. Y el volumen total ocupado por el líquido es del 80%. También otra consideración es que se ha de tener en cuenta un sobredimensionamiento del tanque del 12% como factor de seguridad. Y considerando una relación de esbeltez de 3, la altura de la cabeza siendo igual al diámetro del cilindro sobre 4, y el diámetro del cilindro se calcula de la siguiente manera. El diámetro del cilindro va a ser igual a la raíz cúbica de 4 veces el volumen del cilindro, dividido para 3 por pi. Como reemplazando el volumen del cilindro, que sería 3 metros cúbicos, obtenemos un diámetro del cilindro de 1.37 metros. Y como la relación de esbeltez es de 3, podemos calcular la altura del cilindro. Multiplicando el 3 por el diámetro del cilindro, que sería el 1.37, nos queda una altura del cilindro de 4.10 metros. Ahora, ecuaciones, que es el volumen del cabezal igual a pi por el diámetro al cuadrado por la altura del cabezal dividido para 6, donde reemplazamos el diámetro calculado de 1.37 y la altura del cabezal, que como dije anteriormente, la consideración para la altura del cabezal es el diámetro dividido para 4, lo que nos da un resultado de 0.34 metros. Reemplazamos en la altura del cabezal para calcular el volumen, el volumen del cabezal, dándonos un resultado de 0.33 metros cúbicos. Y el volumen del tanque se calcula con la igualdad de que, con la sumatoria del volumen del cilindro más 2 veces el volumen del cabezal. Como tenemos que el volumen del cilindro es de 6, más el doble del volumen del cabezal, que lo calculamos anteriormente, de 0.33 metros cúbicos, nos queda un volumen del tanque de 6.7 metros cúbicos. Y aquí en esta tabla se detallan las características que va a tener el tanque. El fabricante, que es VM Acero SRL, material SS304 con una densidad de
8.000 kilogramos sobre metros cúbicos, una relación de Vertés de 3, un volumen de cilindro de 6 metros cúbicos, el diámetro del cilindro de 1.37 metros, la altura del cilindro de 4.10 metros, el volumen cabezal 0.33 metros cúbicos, la altura del cabezal 0.34 metros, y el volumen total del tanque de 6.7 metros cúbicos. Y ese sería el dimensionamiento del equipo del primer tanque mezclador. El otro equipo a dimensionar en el proceso es la fermentación, en el que el reactor batch, donde va a ser un fermentador de reactor batch de tipo tanque agitado con refrigeración, operando a 30 grados centígrados y un pH de 7, y que el volumen de fermentación es de 5 metros cúbicos, que es un valor obtenido teniendo en cuenta el rendimiento de la vitamina B12 por mililitro. Y antes mencionado, pues se va a tener en cuenta un sobreseimiento del 12%, y a continuación se van a detallar el volumen y las dimensiones del fermentador. Aquí tenemos la imagen del diseño del fermentador, del reactor batch, de tipo reactor batch, donde las dimensiones del fermentador va a ser que va a tener un diámetro de 1.92 metros, una altura de 2.88 metros, un volumen de 7.46 metros cúbicos, con un esfuerzo permisible de 15.700 libras por pulgada al cuadrado, y el espesor del fermentador, la tabla de los espesores que se van a utilizar en el fermentador va a ser que para el espesor del cilindro va a ser de 1.09 milímetros y para los cabezales de 1.09 milímetros. Estos datos se obtienen a continuación. Pues para el cálculo del espesor del cilindro y de los cabezales se tienen en cuenta el código ASME, y que para el cálculo del cilindro la ecuación es la siguiente. El espesor del cilindro va a ser igual a la presión interna del tanque por el radio interno del tanque dividido entre el esfuerzo permisible por el factor de soldadura menos 0.6, la presión interna del tanque. Son reemplazando los datos de la presión y del radio, del esfuerzo permisible, y teniendo en cuenta que vamos a tener un factor de soldadura de 1, nos queda que el esfuerzo del espesor del cilindro va a ser igual de 0.00109 metros o 1.099 milímetros. Y para los cabezales se utiliza la fórmula que el esfuerzo del espesor para los cabezales va a ser igual a la presión interna del tanque por el diámetro total, que va a ser igual a 1.92 metros, dividido para 2 por el doble del esfuerzo permisible por el factor de soldadura, que es 1, menos 0.2 la presión interna en tanque. Reemplazando los datos nos queda que el espesor de los cabezales es de 0.00109 metros o 1.09 milímetros. Aquí se resumen los datos calculados de los espesores y de las dimensiones del fermentador. Bueno, para el sistema de agitación vamos a tener en cuenta que las proporciones geométricas del sistema de agitación que se consideran son las siguientes, según Tamburri et. En el año 1995. Nos dice que vamos a tener un diámetro, vamos a tener, sí, la relación entre vamos a tener la relación del diámetro total sobre el diámetro del agitador va a ser de 3. Como ya tenemos calculado el diámetro total del tanque, que es de 1.92, reemplazamos y despejamos la fórmula para obtener el diámetro del agitador, que va a ser
de 0.64 metros. Ahora, para calcular la altura del rodete sobre el fondo del tanque, tenemos que la relación entre la altura del rodete sobre el fondo del tanque y el diámetro del agitador va a ser A1. Y como ya calculamos el diámetro del agitador, despejando la fórmula, obtenemos que la altura va a ser igual a 0.64 metros. La relación de la longitud de las placas del rodete y el diámetro del agitador va a ser de 0.25. Como ya calculamos el diámetro del agitador, despejando la longitud de las placas del rodete va a ser igual a 0.16 metros. Ahora, la relación de anchura de las placas deflectoras y el diámetro total del tanque, como ya sabemos el valor del diámetro total del tanque, que es de 1.92, despejamos y reemplazamos, nos queda que la anchura de las placas deflectoras es de 0.192 metros. Y la relación de la altura del líquido entre el diámetro total, nos dice Stamburri que es de 1, como tenemos el dato del diámetro total del tanque, despejamos y obtenemos que la altura del líquido es de 1.92 metros. En esta tabla se resume la geometría que va a tener el fermentador. Ya, ahora para la velocidad del giro para el fermentador, se la adopta como de 30 revoluciones por minuto. Esto lo vamos a convertir a revoluciones por segundo, dándonos un resultado de 0.5 revoluciones por segundo, que es la mínima para este tipo de agitador. Y ahora se va a determinar el número de Reynolds conociendo el diámetro del agitador, la viscosidad de la mezcla y la densidad. Donde tenemos que el número de Reynolds se calcula por la multiplicación del número de vueltas por el diámetro del agitador elevado al cuadrado por la densidad del líquido, la densidad de la mezcla entre la viscosidad de la mezcla. Tenemos que el número de vueltas es 0.5 revoluciones por segundo, con una densidad de 62.43 libras por pie al cubo o 1000.03 kilogramos sobre metro cúbico, y una viscosidad de la mezcla de 2.42 libras sobre pie por hora, o en otra unidad de 0.01 kilogramos sobre metros por segundo. Reemplazando los datos en la fórmula para calcular el número de Reynolds, nos queda que tenemos un número de Reynolds de 204.730, y como en tanques con placas deflectoras y para número de Reynolds superiores a 10.000, la función de la potencia es independiente de este último y la viscosidad deja de ser un factor importante, por lo que la potencia se calcula por la constante Kt de 6.30 por el número de vueltas elevado al cubo por el diámetro del agitador elevado a la quinta por la densidad, y nos queda una potencia de 84.6 watts. Y debido a que el fermentador se trabaja con dos agitadores, esta potencia se multiplica por 2, dándonos como resultado una potencia calculada del agitador de 169 watts. Y en la siguiente tabla se detallan las características del fermentador, donde tenemos el fabricante, el material, la relación de Beltès, que es de 1, el volumen del cilindro, que es 5.6 metros cúbicos, el diámetro del cilindro de 1.92 metros, la altura del cilindro de 1.92 metros, el volumen de cabezal de 0.93 metros cúbicos, la altura del cabezal de 0.48 metros, el volumen de tanque de 7.46 metros cúbicos, el espesor del tanque de 2 milímetros, el tipo de agitador, va a ser una turbina Ruston, la velocidad de giro, que va a ser de 30 revoluciones por minuto, y su potencia de 169 watts. Para el sistema de enfriamiento, tenemos que, para llevar a cabo la fermentación a 30 grados, y según datos
y es necesario remover el calor producido por el metabolismo de la reacción y por el sistema de agitación, razón por la cual se diseña este sistema de enfriamiento, el mismo que puede consistir en una camisa que rodea el tanque y por la cual circula el agua, pero para tanques mayores de 1000 o 2000 litros. Como en nuestro caso, en este sistema ya no es suficiente y es reemplazado por un serpentín que circula adyacente a la pared interior del tanque. Y se debe tener en cuenta que a medida que es mayor el volumen del cultivo, también lo es la cantidad de calor generado, y por lo que se hace necesario una mayor área de refrigeración. Esto con referencia a Artola, Giacomo y Mignone en el año 1984. Y con referencia a esto, vamos a tener que para calcular el área de transferencia de calor es necesario conocer el coeficiente global de transferencia de calor o coeficiente sucio UD, y para ello se debe determinar el coeficiente limpio de transferencia de calor o UC junto con los correspondientes coeficientes de película, y se utilizan los datos de las siguientes ecuaciones. Para ello vamos a tener que para el serpentín de enfriamiento, con referencia a lo anterior, vamos a tener un diámetro interno del serpentín de 2.47, 0.21 o 0.06 en unidades de pulgadas, pies y metros respectivamente. Asimismo vamos a tener en esas unidades el diámetro externo del serpentín de 2.88, 0.24 y 0.07. Una cantidad de calor de 111.852 kilocalorías por hora, o de 443.605 BTU por hora. Vamos a tener un coeficiente de transferencia de calor del interior de los tubos de 684 BTU por hora, sobre hora por pie al cuadrado por grado Fahrenheit. Un diámetro del agitador de 0.64 metros o 2.1 pies. El número de vueltas de 0.5 revoluciones por segundo o 1800 revoluciones por hora. Una densidad de 62.43 libras sobre pies por hora. Una viscosidad de la mezcla de 2.42 libras sobre pies por hora. Una viscosidad del agua de 2.42 libras sobre pies por hora. Un calor específico de 1 para el agua de BTU sobre libras por grado Fahrenheit. Una conductividad térmica de 0.33 BTU sobre hora por pie al cuadrado por grado Fahrenheit sobre pie. Un diámetro interno de 1.92 metros o 6.3 pies. Un diámetro de vuelta del serpentín de 1.48 metros. Una superficie exterior para el tubo de 0.75 pies al cuadrado sobre pie o de 0.23 metros al cuadrado sobre metro. Una RD de 0.005, un coeficiente de ensuciamiento de 200 BTU sobre hora por pie al cuadrado por grado Fahrenheit, una temperatura media logarítmica de 9 grados Fahrenheit. Bueno, para calcular el coeficiente de transferencia de calor de los tubos referido al recipiente exterior, o el HIO, es igual al coeficiente de transferencia de calor del interior de los tubos, multiplicado por el diámetro interno del serpentín sobre el diámetro externo del serpentín. Reemplazando los datos de la tabla para el serpentín de enfriamiento, tenemos que ese coeficiente de transferencia de calor de los tubos va a ser igual a los 587 BTU sobre hora por pie al cuadrado por grado Fahrenheit. Bueno, ahora para calcular el coeficiente de convección, o el HO, va a ser igual a 0.87 por el diámetro del agitador elevado al cuadrado por el número de vueltas por la densidad dividido por la viscosidad, todo eso elevado a 2/3, multiplicado por el calor específico por la viscosidad, dividido para la conductividad térmica, todo eso elevado al 1/3, por la viscosidad
por la viscosidad, dividido por la viscosidad del agua elevado a 0.14 y la multiplicación de la conductividad térmica dividido por el diámetro interno. Reemplazando con los datos anteriormente mencionados, pues tenemos que un coeficiente de convección de 307.6 BTU sobre hora por pie al cuadrado por grado Fahrenheit. Y seguimos con el cálculo del coeficiente limpio de transferencia de calor, que es la resta del coeficiente de transferencia de calor de los tubos menos el coeficiente de convección dividido para la sumatoria del coeficiente de transferencia de calor de los tubos más el coeficiente de convección. Reemplazando los coeficientes tenemos que el coeficiente limpio de transferencia de calor es igual a 201.79 BTU sobre hora por pie al cuadrado por grado Fahrenheit. Y ahora el coeficiente global de transferencia de calor se calcula por la multiplicación del coeficiente limpio de transferencia por el coeficiente de ensuciamiento más el coeficiente limpio de transferencia más el coeficiente de ensuciamiento. Lo que nos queda un coeficiente global de transferencia de calor de 100,44 BTU sobre hora por pie al cuadrado por grado Fahrenheit. Y el área se calcula, el área de transferencia de calor pues se calcula de la siguiente manera, que el área de transferencia de calor es igual a la cantidad de calor dividido para la multiplicación del coeficiente global de transferencia de calor por la temperatura, la variación de temperatura media logarítmica. Reemplazando con los datos anteriores de la tabla, tenemos que el área de transferencia de calor es de 490.71 pies al cubo. Y con el área de transferencia obtenida se procede a calcular la longitud del serpentín de la siguiente manera, en la que tenemos que la longitud del serpentín es igual al área de transferencia de calor dividido para pi por el diámetro interno del serpentín, lo que nos queda una longitud del serpentín de 758.86 pies. Ya, y ahora de la tabla con referencia a Ken del año 1965 se tiene que el valor de la superficie exterior por metro lineal para el tubo es de 0.23 metros al cuadrado sobre metro, que está en la tabla anterior, y teniendo en cuenta las dimensiones del fermentador y del agitador, se supone que el diámetro de vuelta del serpentín es de 1.48 metros. Lo tenemos en la tabla anterior también, y estos valores se utilizan para calcular el área por vuelta del serpentín, donde el área por vuelta del serpentín es igual a pi por el diámetro de vuelta del serpentín por la superficie exterior. Reemplazando con los datos anteriormente mencionados, pues tenemos que el área de transferencia por vuelta del serpentín es de 1.06 metros al cuadrado. Y ahora procedemos a calcular el número de vueltas que se tiene en el serpentín dentro del fermentador, como la razón de la transferencia necesaria, como la realización del área de transferencia necesaria al área de transferencia de calor por vuelta del serpentín, como vemos en la fórmula. Reemplazando las áreas, para las respectivas áreas, para calcular el número de vueltas, tenemos que el número de vueltas del serpentín va a ser de 43. Y finalmente aquí en la siguiente tabla se resumen todos los valores de los parámetros obtenidos, calculados. Bien, continuando, tenemos ahora la centrifugación. En este se va a ser un equipo en el que se va a tratar una corriente de 3.000 litros sobre hora aproximadamente y se va a ocupar el 60% de este equipo. Y se va a requerir 1,5 horas para procesar en este equipo. Aquí tenemos las características de la centrífuga, donde tenemos que el consumo eléctrico máximo va a ser de 17,5 kilowatts.
El tiempo de ciclo de esterilización de 20 a 30 minutos, el agua de refrigeración de 500 litros sobre hora, la capacidad máxima de 5 metros cúbicos sobre hora, eh, la fuerza G máxima de 11.900, la velocidad máxima de Bow, que es de 7.200 revoluciones por minuto, y la masa del equipo, 2.200 kilogramos. Bien, el siguiente proceso es la molienda, que va a desintegrar las células dentro de este equipo y hasta tenerlos a un tamaño de 1 a 10 micrómetros. En se obtienen fuerzas de corte generadas con frecuencia a través de perlas, donde tenemos las características que tienen estas perlas del molino de perlas, en el que la potencia va a ser de 45 kilowatts, la velocidad de rotación de 850 revoluciones por minuto, el caudal de procesamiento va a ser de 300 a 600 kilogramos sobre hora, y el volumen de cámara de la molienda va a ser de 50 litros. Para la centrifugación 2, aquí este proceso va a tener una capacidad de 1000 litros sobre hora, teniendo en cuenta un caudal que se trata de 760 litros sobre hora aproximadamente, donde va a ocupar el 75% de este equipo. Y va a tomar entre 45 minutos para procesar este en un batch. Las características de esta centrífuga, tenemos que el consumo eléctrico máximo va a ser de 2 kilowatts, el líquido de operación de 0,5 litros por descarga, la capacidad máxima va a ser de 1 metro cúbico sobre hora, el volumen de bowl de 2,2 litros, la velocidad máxima del bowl va a ser de 9.512 revoluciones por minuto, la potencia del motor instalado de 3,7 kilowatts, la masa del equipo 375 kilowatts, el ancho del equipo 0,8 metros, el largo del equipo 1,5 metros y el alto del equipo 1,45 metros. Para la absorción, aquí se utiliza, para recuperar la vitamina B12, se utiliza un absorbente polimérico llamado Duolit S861. Este se trata de una resina de poliestireno donde tiene propiedades con el divinil benceno. En esta tabla tenemos las propiedades de este absorbente, donde la densidad aparente es de 710 gramos sobre litro, la gravedad específica 1,02, el contenido de humedad de 65 a 70%, el área superficial específica de 600 metros cuadrados por gramo de producto seco, el tamaño de la partícula de 0,4 milímetros y la porosidad de 0,4. Y las dimensiones de la torre de este equipo son el volumen de la columna es de 0,5, la cantidad que se van a utilizar 2, la altura de 3,44 metros, el diámetro de 0,43 metros, la masa de la resina por torre va a ser de 355 kilogramos. Para el proceso de absorción tenemos que el caudal másico va a ser de 668 kilogramos sobre hora, la densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, el caudal volumétrico de 0,67 metros cúbicos sobre hora y la concentración de alimentación de vitamina B12 va a ser de 0,56 gramos sobre litro, el tiempo de operación 25 horas y la velocidad de alimentación por etapa 0,5 metros cúbicos. Y para el proceso de desorción, el caudal másico va a ser de 2.946 kilogramos sobre hora, la densidad 917 kilogramos sobre metros cúbicos, el caudal volumétrico de 3,21 metros cúbicos por hora, la concentración de metanol va a ser de 40%, el tiempo de operación 10 minutos y el volumen de solución por etapa 0,55 metros cúbicos. Para el tanque mezclador se van a utilizar las mismas ecuaciones que se han estado utilizando de relación de Sveltez y sobredimensionamiento. Tenemos que para el diámetro hacer la raíz cúbica del 4 por el volumen del cilindro dividido para 3pi.
donde el volumen del cilindro va a ser de 0,6 metros cúbicos y reemplazando nos va a dar que el diámetro es de 0,63 metros. La relación de Esbeltez, como dije, es la misma, va a ser de 3. Reemplazando el diámetro tenemos que la altura va a ser de 1,9 metros. Y para calcular el volumen del cabezal, que va a ser la fórmula pi por diámetro al cuadrado por la altura del cabezal dividido para 6, reemplazando los datos obtenidos, tenemos que el volumen del cabezal va a ser de 0,03 metros cúbicos y se obtiene el volumen del tanque y donde va a ser el volumen del cilindro más 2 el volumen del cabezal. Reemplazando tenemos que el volumen del tanque es de 0,7 metros cúbicos. Y aquí en la tabla tenemos los datos obtenidos. Para la cristalización se elige un tanque agitado que trabaja al vacío y contiene una chaqueta para el calentamiento y enfriamiento. Este es fácil de operar y mantener y se utiliza mucho en la industria de alimentos, de productos químicos, farmacéuticos, aguas residuales e ingeniería ambiental. Aquí tenemos las características del cristalizador. Va a tener, el material va a ser de acero inoxidable, el volumen de 8.000 litros. La presión del vapor de calentamiento va a ser de 0,05 a 0,4 megapascales. La potencia del agitador de 4 kilowatts. La presión de vacío de 0,015 megapascales. El tiempo de operación 2 horas y va a poseer un condensador. Para la filtración y secado tenemos que este es un equipo denominado secador con filtro de tipo Nuche que cuenta con un agitador y es diseñado para procesos de extracción, filtración y secado al vacío. Esto muchas industrias exigen hoy en día y desempeña un proceso hermético para evitar contaminaciones en todo el proceso. Las características de este equipo tenemos que el material es de acero inoxidable, el volumen de 0,07 metros cúbicos, desplazamiento de la pala de 150 milímetros, el diámetro de la boca de descarga de 80 milímetros, la presión de operación va a ser de 3 bar, la altura del equipo 1950 milímetros y la potencia del motor de 0,55 kilowatts. Asimismo, para el tanque mezclador vamos a utilizar las mismas ecuaciones. Aquí en el tanque mezclador tenemos un volumen de 0,55 metros cúbicos. Reemplazando en la fórmula del diámetro tenemos que nos va a dar de 0,62 metros. La relación de Esbeltez es la misma y reemplazando el diámetro nos da una altura de 1,85 metros. Para el volumen del cabezal reemplazamos el diámetro y la altura del cabezal y nos va a dar un valor de 0,03 metros cúbicos y podemos obtener el volumen del tanque que va a ser igual al volumen del cilindro que es 0,55 más 2 que multiplica el volumen del cabezal que es de 0,03 y nos da un valor de 0,61 metros cúbicos. Y tenemos las características de este tanque que tenemos los valores ya encontrados. Aquí para el envasado se necesita un envasado que pueda absorber el agua debido a que estamos produciendo vitaminas, donde se va a obtener por día 266 gramos. Estos van a ser envasados en bolsas de aluminio de 50 gramos, hechas de láminas de biopolipropileno y aluminizado para mantener la vitamina fresca. Estos se van a almacenar a temperatura de 4 grados centígrados y retiene muchos microorganismos. Las características de la envasadora va a ser que la velocidad va a ser de 40 a 70 bolsas por minuto. La capacidad de llenado va a ser de 0,5 a 50 gramos. El ancho de las bolsas es de 40 a 100 milímetros. El largo de las bolsas de 40 a 160 milímetros. La potencia de 1,8 kilowatts. El peso del equipo 250 kilogramos. El largo del equipo 0,7 metros. El ancho del equipo 0,75 metros y el alto del equipo 1,66.
Bien, y por último, para el tanque pulmón, que es el tanque de almacenamiento, este va a tener un volumen de producto de 4,7 metros cúbicos y se van a utilizar las mismas ecuaciones. Para el cálculo del diámetro, tenemos que es igual a 4 por 0,55 metros cúbicos dividido para 3pi. Esto nos va a dar un valor de 1,26 metros. La relación de Sveltez, que va a seguir siendo la misma, que es de 3, reemplazando nos va a dar un valor de 3,8. Para el cálculo de las dimensiones, tenemos que el volumen del cabezal va a ser igual a pi por el diámetro de 0,62 al cuadrado por la altura del cabezal, que es de 0,15, dividido para 6, nos da un volumen de cabezal de 0,26 metros cúbicos. Y para el volumen del tanque, que es el volumen del cilindro, que es de 0,55, más 2 por el volumen del cabezal, que es de 0,03, nos da un volumen del tanque de 5,22 metros cúbicos. Y tenemos la tabla donde tenemos las características ya encontradas de este tanque. Bien, continuando con la exposición, tenemos que el diagrama PID, el cual es un diagrama que muestra un sistema de tuberías y componentes de un proceso físico. Tenemos que para empezar tenemos un sensor de nivel en el almacenamiento de glucosa y en el almacenamiento de solución fosfatada. Estas dos soluciones van a pasar a un mezclador y luego van a pasar a un fermentador, donde el fermentador va a contar con un sensor de temperatura. A este fermentador también se le va a añadir un inóculo y un DMB. Después del fermentador va a pasar a una centrífuga, luego pasa a un molino y pasa luego a una centrífuga 2. Esta pasa a un absorbedor y va a tener dos flujos donde va a pasar un mezclador y va a llegar a este absorbedor otro mezclador, donde en el mezclador número 2 va a haber un sensor de nivel en el agua desionizada y en el metanol. Estos se mezclan y van a pasar al absorbedor que ya dije anteriormente. En el mezclador número 3 pasan al proceso de cristalización y estos van a tener dos flujos donde uno va a ir al secador y filtro y esto va a ir a un separador. En el separador se va a tener el producto de la vitamina y en otra línea va a pasar a un condensador donde va a haber un sensor de temperatura y también va a haber un sensor de tiempo. Y por último, este condensador va a volver al mezclador número 2 para continuar con el proceso. Y como conclusión tenemos que una vez realizado el balance de energía para los equipos donde la energía intercambiada es relevante, se obtuvieron los siguientes cálculos. Para la fermentación, la velocidad de acumulación fue de 111.852,1. Para esto se obtuvieron los cálculos como son los calores de agitación y pérdidas de calor por geometría de transferencia. Para la cristalización se encontraron las masas de vapor necesarias, el cual nos dio un valor de 0,64 kilogramos. Y para la condensación se encontró la masa de agua necesaria para la refrigeración, la cual dio 1.003 kilogramos. También se realizó el dimensionamiento de equipos que permitirán obtener un proceso más eficaz de acuerdo al proceso que tenemos, que en este caso es la vitamina B12. Gracias.